Las grandes victorias nacen de rodillas. Pero por otro lado, cuando el exceso de confianza nos lleva a tomar decisiones sin haberlas premeditado y sin haberlas presentado a Dios, muchas veces encontraremos el fracaso. En la lección de la escuela sabática de esta semana, veremos el exceso de confianza del pueblo de Israel y asimismo veremos el pecado de Acán. ¿Cómo es que la desobediencia de un hombre puede afectar a toda una nación? Así que quédate con el repaso de la lección de esta semana, porque ya comenzamos. El enemigo interno, lección número 6 de la escuela sabática para el 8 de noviembre. En la lección de esta semana hablaremos acerca del pecado de Acán. Como muchos de los métodos y los elementos que encontramos en esta historia se asemejan con otras situaciones de rebeldía y de pecado, ¿sí? Pero vamos a comenzar hablando acerca del incumplimiento del pacto, y para lo cual es necesario que leamos el capítulo 7 de acá. En este capítulo se describe en primer lugar la emoción, la frustración del gran líder Josué. Ya desde el capítulo 1, como estuvimos viendo, Dios lo había ordenado que él sea valiente, que no se apartara del camino de Dios, que no se apartara de la ley de Dios. Pero ya en el capítulo 7, luego de la derrota que ellos tuvieron en Ai, ellos habían llevado alrededor de 2,000 o 3,000 hombres para que tomaran Ai, pero infelizmente eso no fue suficiente, ya que los 3,000 hombres que subieron infelizmente murieron, porque los de Ai los habían matado. Ahora, en ese sentido, la historia tiene un tono bastante oscuro, porque encontramos a un Josué enojado, a un Josué molesto, frustrado. ¿Y quién de nosotros no se ha frustrado cuando las cosas no le salen bien? Yo no sé si ustedes algún momento se han encontrado de esa manera. Muchas veces sentimos el mismo sentimiento que tuvo Josué, en el sentido de que yo quiero que las cosas marchen bien, pero a veces estamos dispuestos a pagar el precio solo cuando las cosas marchan bien, pero cuando hay derrotas, hay fracasos, muchas veces nos olvidamos de Dios. Llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no está con nosotros. Y en ese sentido encontramos dos elementos importantes que describen esta derrota. En primer lugar, el pecado de Acán. Ya desde el versículo 16 en adelante se describe la investigación que se hizo para descubrir al causante de esta derrota. Asimismo, esta historia también nos refleja el exceso de confianza. Y esa es una razón por la cual el humanismo y la Biblia, la teología, muchas veces no tienen una conexión singular, una conexión única, debido a que muchas veces el humanismo te va a enseñar a que tú puedes confiar en ti mismo, pero la Biblia te enseña a confiar únicamente en Dios, a entender tus limitaciones, a entender lo débil, lo precario que tú eres, y que tu única fortaleza se encuentra en tu Salvador. ¿Qué sucede cuando uno decide confiar en sus propias fuerzas? Pues sucede lo que pasó en el versículo 7, donde Josué dice, Josué 7:7, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo, el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Observemos cómo es que Josué describe y sus palabras parecen las palabras del pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel quienes decían, nosotros para qué hemos cruzado, estábamos mejor en Egipto. Son las mismas palabras que encontramos en Josué, pero son las palabras de la frustración. Cuando una persona fracasa, cuando las cosas no le salen bien, muchas veces utiliza las mismas palabras de Josué. Se describe a sí mismo negando, ocultando o culpando al enemigo, pensando que la culpa la tiene Dios porque Dios no actuó como uno esperaba.
Pero esas son las formas que el humano tiene de actuar. Y es interesante los verbos que se utilizan en estos versículos, ¿no? Describiendo el tema de traspasar, de tomar, engañar, esconder, robar. Esas fueron las acciones que tuvo Acán en esta historia. Pero estas palabras no son atribuidas únicamente a Acán, sino atribuidas al pueblo de Israel, dándonos a entender que el pecado de un hombre iba a caer en el peso y en la responsabilidad de todo este pueblo. Avanzamos en la lección y hablamos ahora del pecado de Acán. Y aquí hay algo interesante que tenemos que notar. Desde el versículo 16 al versículo 19, se va a hablar acerca de una investigación cuidadosa que se hizo. Y todo para descubrir quién era el causante de esta derrota. Es decir, Josué venía de una victoria, Josué con el pueblo de Israel venían de las conquistas, pero por alguna razón hubo confianza en exceso en sus corazones y ellos cayeron en una gran derrota. Pero ahora estaban buscando al culpable. Y de esa manera el versículo 16 describe quiénes eran esos culpables. Lo interesante que hace el autor de la lección de esta semana, y a mí me llama mucho la atención, es el tiempo que se tomaron para esta investigación. Y lo interesante es que a lo largo de esta investigación, la Biblia nos quiere presentar cómo es que Dios buscaba darle tiempo a Acán para que él se arrepintiera, para que levantara la mano y dijera, sí, yo me equivoqué, y reconociera su pecado, su error, lo confesara y finalmente se arrepintiera. Pero infelizmente en todo este apartado no encontramos dicha acción, no encontramos un arrepentimiento auténtico de parte de Acán. No encontramos que el personaje se encuentre arrepentido. Pero lo que resalta en el versículo 19 son las palabras de Josué Acán diciendo, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, de la alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Aquí hay elementos importantes. El primero, la forma en cómo Josué se dirige a Acán. Hijo mío. Sin duda alguna, esto debería hacernos dar cuenta la edad que ya tenía este gran líder, la edad avanzada que ya tenía. Y en segundo lugar, la ternura y el amor con la cual se dirige a Acán. Es la forma en la que Dios también hoy en día sigue tratando a los pecadores. En el libro del deseo de todas las gentes dice, nunca fue rudo. Jesús nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó un dolor innecesario a una alma sensible, denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. Este acto de Josué hablando con Acán, diciéndole, hijo mío, refleja a Jesús, la manera en la que Jesús trata al pecador. Yo no sé cómo tú muchas veces te ha tocado hablar con una persona, hablarle de su error, hablarle de lo que está haciendo mal, de los errores que está cometiendo. Y lo que encontramos aquí en la lección es que debemos de tratar con amor al pecador, pero aborrecer el pecado. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es el pecador y otra cosa es el pecado. Y Josué trató con mucho amor a Acán, aun cuando él se había equivocado. Ahora, esto tiene un paralelismo con la historia de Coré. Coré, en su corazón, tuvo una rebelión. Incluso en el libro de Patriarcas describe que la rebelión de Coré refleja la rebelión en el reino de los cielos, ¿no? Tan grande fue el impacto de Coré que se compara con el impacto que Lucifer tuvo en el cielo al llevarse a la tercera parte de los ángeles. Pero lo interesante es que los hijos de Coré sí se arrepintieron y no quisieron participar de la rebelión de su padre. Y a causa de eso, tiempo después, los hijos de Coré terminaron cantando salmos, escribiendo salmos que están escritos en la Biblia. Pero en esta historia no observamos dicho arrepentimiento. Y infelizmente esta actitud va a terminar de una manera bastante dura y bastante triste. Lo que me recuerda algo importante, queridos amigos. Por más tarde, por más duro que sea, nunca está de más reconocer nuestros errores, reconocer nuestras debilidades. Así que tú que me escuches en este momento, si de pronto durante estos días has discutido con tu hermano, con tu hermana, pídele perdón, reconcíliate con él, pero no guardes ese dolor en tu corazón.
Avanzamos y hablamos acerca de las decisiones equivocadas. Y ahora acá nos va a describir por qué razón actuó de esa manera. Y está en el versículo 19, pero nosotros vamos a leer el versículo número 20, que dice algo interesante hasta el versículo 21. Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he hecho así y así, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra y en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Bien, aquí aspectos importantes. Acán codició. ¿Pero qué codició? Pues codició estos despojos, ¿no? De un manto babilónico que tenía cierto costo, cierto valor, un lingote de oro, 50 ciclos de peso. Y dice que él codició y tomó. Lo interesante que estas palabras que se describe de ver, de desear y tomar y codiciar son las mismas palabras que utiliza Eva. Eva vio el fruto del árbol, ¿no? Fue el fruto, vio, codició, se dio cuenta que era algo deseable y después de haber codiciado, después de haber visto, Eva tomó del fruto que estaba en el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo mismo hizo Acán. Acán también vio, deseó o codició y finalmente tomó, dándonos a entender que, al igual que en el caso de Adán y Eva, la decisión de Acán revela que la codicia es el pecado de la incredulidad, pues significa dudar de que Dios desea lo mejor para sus criaturas y sospechar que les oculta deleites extraordinarios que solo pertenecen al ámbito de la deidad. La codicia, la duda, llegar a pensar que lo que Dios nos quiere dar no se asemeja a lo que nosotros realmente queremos. La codicia tiene un origen anticristiano, antiteísta, ¿no? Cuando una persona piensa de que Dios no puede darle más de lo que el hombre anhela en su corazón. Acá nunca pensó, nunca pasó por su mente de que Dios de pronto podía darle algo mejor que un manto babilónico. Pero él sentía de que necesitaba tomarlo por sus propias manos. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? El pecado, la desdicha. Dios había ordenado que no tomaran nada de lo que ellos llegarían a conquistar. Sería anatema para ellos. Lo que Dios había conquistado, había derribado delante de Dios, no debía ser tomado por más valor que tuviese. Y muchas veces esto nos tiene que llevar a meditar en muchas acciones que nosotros tomamos solamente por la codicia. La codicia es la raíz de todos los males a través de la envidia. Así que analicemos esta parte de la historia y veamos cómo esta historia va concluyendo. En el versículo 21 describe el pecado de Acán, pero finalmente el versículo número 25 dice: allí le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esa fue la conclusión de esta historia. Acán finalmente fue apedreado y perdió la vida. Pero como fuimos viendo, Acán no había, en primer lugar, había tenido un tiempo para arrepentirse, pero él no había aprovechado este tiempo para arrepentirse. Él se había ensimismado en su pecado. Y seguido de eso, encontramos de que Acán reconoce su pecado, pero sin embargo no hay alguna indicación de arrepentimiento. Lo que nos lleva a comparar la historia de Acán con la historia de Rahab. Rahab, por un lado, escondió a los espías. Acán escondió los bienes materiales que había encontrado. Rahab condujo a la victoria a Israel. Acán condujo a la derrota de Israel. Rahab hizo un pacto con Dios y con su familia para poder ser salva. Acán rompió el pacto con su familia y él y su familia fueron condenados. Rahab fue salvada, Acán fue condenado. Son los diferentes paralelismos que encontramos en esta historia. Y nos recuerda algo interesante. La desobediencia de una persona llegará a afectar a las personas que los rodean. Por esa razón, si en tu familia o en una iglesia, si los proyectos familiares, los proyectos dentro de la iglesia no avanzan, es muchas veces porque existe alguna persona o alguien dentro de ese grupo
que se encuentra en el pecado y debería llevarnos a la reflexión, a reconocer nuestras debilidades y nuestras incapacidades. Avanzamos y hablamos acerca de la puerta de la esperanza. Y algo que me llama mucho la atención en esta parte de la Biblia es el capítulo 8 y en la forma en cómo ahora Dios permite que Josué conquiste la tierra de Ai. En el versículo número 1 de Josué 8 dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás con Ai y con su rey como hiciste con Jericó y su rey, solo que ahora tomaréis para vosotros su botín y sus bestias. Pondrás pues emboscada detrás de la ciudad. De tal manera que el ejército de Ai saldría pensando que habían salido victoriosos, y cuando salgan de la ciudad los israelitas los estarían esperando para acorralarlos y finalmente emboscarlos y tener la victoria. En medio de esa batalla que se daba, Dios dio una orden especial a Moisés, y la orden consistía en lo siguiente, verso 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende hacia Ai la lanza que tienes en tu mano, porque yo la entregaré en tus manos. Y esto nos recuerda a la historia de la conquista que tuvo Moisés. Moisés, cuando había luchado contra los amalecitas, recibió una orden similar. Él tenía que tener las manos extendidas, de tal manera que vinieron Aarón, incluso vino Josué para ayudarle a mantener las manos elevadas arriba, mientras el ejército luchaba y alcanzaban la victoria. Lo mismo sucede en esta parte de la historia. Lo interesante es que esta vara, esta lanza, también se la denomina una hoz. Josué debía tener la hoz colocada hacia arriba, mientras el pueblo de Israel tenía victoria sobre el pueblo de Ai. Y esto nos tiene que dar esperanza. Una vez más encontramos las oportunidades que Dios da a su pueblo. Cuando decidimos sacar el mal de nuestras vidas, cuando decidimos apartarnos del pecado, Dios está preparando la victoria para nosotros. Terminamos con esta última parte hablando acerca de un testigo del poder de Dios. Y para eso vamos a regresar al capítulo 7 y vamos a centrarnos en el último versículo, perdón, el versículo 9. Dice Josué 7:9. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos odiarán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? La preocupación de Josué cuando él empezó a decir, no, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar al pueblo del Jordán? Esas palabras que parecían las palabras del pueblo de Israel cuando las cosas les salían mal, cuando tenían hambre. Esas palabras también reflejan una verdad trascendente. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad de que en el antiguo cercano oriente, en el Aco, normalmente cuando un pueblo perdía, no solamente el pueblo perdía, sino que también el Dios de ese pueblo también perdía. Y el Dios del pueblo pagano era el pueblo que ganaba. En esta historia, si Israel hubiera perdido, o mejor dicho, si Israel estaba perdiendo frente ahí, Josué presenta, las demás personas van a hablar en contra de ti, van a hablar en contra de Dios. En pocas palabras, la derrota es la derrota de Dios. Por esa razón, cuando Rahab había escuchado los milagros que Dios había hecho al cruzar el Mar Rojo, Rahab meditó en eso. Y Rahab llegó a la conclusión de que el Dios de Israel era mucho más poderoso que todos los dioses de esos pueblos. Y eso le llevó a la conclusión de que ella tenía que unirse a ese pueblo. Pero ahora, en esta derrota de ahí, pasa todo lo contrario. Así que Dios, una vez más, reafirma su poder, reafirma su soberanía al terminar destruyendo al pueblo de Ai. Una vez más demostró que el Dios de Israel es sobre todos los otros dioses, que es un Dios todopoderoso y que los demás dioses son creaciones humanas y creaciones de manos de hombres. Queridos amigos, tu vida refleja a Dios. Tu vida también refleja un Dios de victoria, porque si las victorias acompañan tu vida, el Dios de las victorias testifica que tú eres un hijo amado de Él. Tus victorias reflejan el Dios grande en quien tú confías.
Así que el día de hoy podamos meditar en eso y que podamos pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida de victoria en victoria hasta la victoria final. Vamos a inclinar el rostro donde nos encontramos y vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, queremos agradecerte, Señor, por el estudio de la lección de esta semana. Ayúdanos en cada momento a estar más cerca de tu presencia, a saber que tú tienes un plan maravilloso con nosotros y que lo único que usted demanda de nosotros es la obediencia. Si alguno de mis amigos se encuentra como Acán, habiendo pecado, habiendo desobedecido tu palabra, rescátanos y sálvanos, querido Padre. Es lo único que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.